Hola, mi nombre es Víctor Manuel de Alba Delgado. Y en este video voy a presentar un caso que ilustra cómo se puede implementar la norma oficial mexicana NOM 035 frente a una circunstancia laboral con posibles factores de riesgo psicosocial. El escenario se sitúa en una empresa ficticia conocida como Servicios Administrativos Delta Sociedad Anónima de Capital Variable, particularmente en su área de facturación. En lugar de solo resolver la teoría detrás de la norma, esta actividad se centrará en las interacciones de tres personas. Isabel López, quien ocupa el rol de auxiliar de facturación, Jorge Ramírez, su jefe, y Laura Hernández, quien coordina el Departamento de Recursos Humanos. El propósito de este caso es demostrar prácticamente cómo se puede transitar de un escenario laboral desafiante a un proceso que incluya identificación, análisis y seguimiento. La NOM 035 también menciona el concepto de entorno organizacional favorable en su numeral 4.6, como aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuación, realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo. Esto será crucial en nuestro análisis, ya que veremos que varios de estos aspectos no están funcionando de manera óptima. Comencemos a hablar de los tres protagonistas. Isabel López, de 27 años, es auxiliar en el área de facturación y se encarga de registrar y gestionar las facturas. Jorge Ramírez es su supervisor inmediato, responsable de la coordinación del departamento. Finalmente, Laura Hernández es la coordinadora de recursos humanos, quien se ocupa de la situación de Isabel y debe decidir cómo proceder. Todos los personajes y la empresa son ficticios y se utilizan para aplicar la NOM 035 a una situación laboral específica. La situación se inicia cuando uno de los empleados del departamento de facturación deja su puesto, en lugar de contratar a otra persona de inmediato o redistribuir correctamente las responsabilidades. Parte de las tareas se asignan a Isabel. Como resultado, Isabel empieza a realizar actividades que antes eran divididas entre dos empleados. Al inicio se esfuerza por adaptarse a los nuevos deberes, sin embargo, tras varias semanas empieza a quedarse más allá de su horario para concluir tareas pendientes. Jorge comienza a demandar resultados cada vez más altos cuando Isabel intenta comunicar que no puede finalizar todo dentro de su horario. Jorge replica que debe acostumbrarse a trabajar bajo presión. Asimismo, en ocasiones altera las prioridades de Isabel sin explicarle claramente qué tarea debe abordar primero. Esto ocasiona que Isabel deba reorganizar su trabajo constantemente. La situación se complica aún más cuando Jorge utiliza comentarios como: si no puedes manejar el trabajo, hay muchos que desean tu puesto. También la ha avergonzado frente a otros compañeros cuando comete algún error. Posteriormente, Jorge empieza a mandarle mensajes tras su jornada laboral para consultarle sobre tareas pendientes. Incluso durante un fin de semana le pide que revise información asociada al trabajo. Después de varias semanas en estas circunstancias, Isabel decide hablar con Laura, de Recursos Humanos. Y aquí se presenta la pregunta central del caso. ¿Debería Recursos Humanos simplemente discutir con Jorge y decirle que trate mejor a Isabel, o analizar la situación desde la perspectiva de la NOM 035? Comencemos con la carga laboral. Isabel está asumiendo tareas extras debido a la partida de otro empleado. Si las demandas superan su capacidad, nos encontramos ante un asunto que debe ser examinado como un posible factor de riesgo psicosocial. La NOM 035, en su numeral 4.7, contempla precisamente las cargas de trabajo que excedan la capacidad del trabajador. También debemos considerar las horas de trabajo. Isabel se queda más allá de su horario para culminar tareas atrasadas. Otro aspecto para tener en cuenta es la interferencia entre la vida laboral y familiar, ya que Jorge sigue realizando peticiones vinculadas al trabajo durante el tiempo personal de Isabel. En su mismo numeral, la norma contempla esta situación cuando las responsabilidades laborales interfieren de manera constante en la relación trabajo-familia. Finalmente, encontramos posibles casos de violencia laboral. Las humillaciones, burlas, menosprecios y amenazas reiteradas pueden relacionarse con las conductas que la NOM 035 incluye en su numeral 4.2, como aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad o salud. Por lo tanto, podemos observar que la situación no se relaciona con un solo factor. Tras reconocer la situación, la empresa no debería apresurarse a formular un diagnóstico sobre Isabel. No es apropiado sostener de manera simplista que Isabel enfrenta un problema emocional.
La NOM 035 requiere una evaluación de las condiciones laborales. Por lo tanto, la empresa está obligada a llevar a cabo el proceso adecuado para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, dado que el numeral 7.2 se instaura que el análisis debe considerar aspectos como las condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control, jornadas, inferencia trabajo-familia, liderazgo y relaciones al trabajo. Por otro lado, el numeral 7.1 establece que debe hacerse una evaluación del entorno organizacional cuando sea pertinente de acuerdo con las características del lugar de trabajo. A su vez, los instrumentos utilizados deben ser aplicados de forma correcta, ya que el cumplimiento de la norma depende de las características del personal designado para la recolección de información, pues debe reunir los conocimientos necesarios en cuanto a metodología de la investigación. Esto significa que los datos reunidos necesitan ser fidedignos y que las personas involucradas en el proceso deben tener la capacitación necesaria para hacerlo. Asimismo, los numerales 7.4 y 7.5 permiten el uso de encuestas que se adhieran a los estándares de la norma y cuyos resultados puedan indicar el grado de riesgo. En el caso de Isabel, se podría llevar a cabo una evaluación concreta si los resultados lo exigen. Luego de que la empresa identifica los factores, es esencial actuar sobre las causas. La primera medida sería revisar la asignación de tareas de Isabel. Si una persona está realizando el trabajo que antes correspondía a dos empleados, la empresa debe considerar si la carga es razonable. La NOM 035 incluye precisamente medidas como supervisar y asegurar que la carga laboral esté bien distribuida, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores y su formación. También examina en su numeral 8.2 la importancia de planificar el trabajo, considerando el proceso productivo de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso. La segunda medida sería aclarar las funciones y prioridades. Isabel debe estar informada sobre cuáles actividades son más importantes y cuáles son sus responsabilidades. La tercera medida sería actuar sobre el liderazgo de Jorge, ya que la empresa debería proporcionarle capacitación en habilidades de comunicación, resolución de conflictos y prevención de factores de riesgo psicosocial. Esto coincide con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuyo artículo 55, fracción segunda, que los patrones deben disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Respecto a Isabel, es fundamental escuchar su situación, evitar cualquier tipo de represalia y evaluar si necesita una valoración adicional en función de los resultados obtenidos. El programa debe establecer acciones concretas, responsables, fechas y mecanismos de seguimiento para comprobar su avance. En nuestro caso podemos definir 7 medidas. 1. Examinar la carga laboral de Isabel. 2. Redistribuir las tareas que superen su capacidad. 3. Definir claramente las responsabilidades y las prioridades. 4. Formar a Jorge en liderazgo y prevención de riesgos psicosociales. 5. Establecer un sistema confidencial para denunciar la violencia en el trabajo. 6. Hacer un seguimiento mensual de las estrategias implementadas. 7. Realizar una evaluación posterior para verificar si ha habido mejoras en las condiciones. La implementación de la NOM 035 no finaliza cuando Laura recibe la queja de Isabel. La empresa tiene la obligación de dar seguimiento. En su quinto numeral se establece que el patrón tiene obligaciones de establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Por su parte, los trabajadores también tienen responsabilidades, ya que en su numeral 6.4 se menciona que deben informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Aquí es importante mencionar la NOM 019, que establece que el patrón debe realizar recorridos de verificación, siendo en su numeral 9.5 que menciona que dichos recorridos se deberán realizar al menos con una periodicidad trimestral. Para concluir, el ejemplo de Isabel evidencia la relevancia de implementar la NOM 035 desde una perspectiva preventiva, dado que, mediante su experiencia al igual que la de Jorge y Laura, podemos comprender que cumplir con la NOM 035 no se limita solo a llenar un cuestionario, sino que implica llevar a cabo
medidas específicas para evitar riesgos y enriquecer el entorno laboral. Muchas gracias.